Muy buenos días, es un gran privilegio el poder estar frente a la palabra de Dios en esta mañana. Meditamos en el Salmo 119, en esta ocasión es el versículo 60 que estamos viendo, donde dice así: Me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos. En el libro de Proverbios, el capítulo 22 y el versículo 29, el sabio revela el secreto para alcanzar el éxito en la vida y dice de la siguiente manera: ¿Has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará, y no estará delante de los de baja condición. La actitud de un hombre solícito es la actitud de un hombre que siempre está dispuesto a obedecer, de alguien que no deja para mañana lo que se le está pidiendo que haga hoy. Y esta es una actitud muy valiosa cuando de responsabilidad se trata. Nuestras actitudes marcan la calidad de personas que somos. Por esta razón el salmista, en su diálogo con Dios, hace resaltar su actitud, no solo para que el Señor tomara conocimiento de ello, sino además, y muy importante, para que él mismo tuviera conciencia de sus actitudes. En el versículo anterior el salmista hablaba de revisar detenida y constantemente su andar en la vida. En este versículo lo confiesa delante de Dios, para estar seguro de no mentirse a sí mismo, sino de estar viviendo constantemente en el camino de la verdad. Cuando un creyente tiene su conciencia abierta, significa que Dios puede comunicarse con él a través de la conciencia. El salmista David declara en su salmo: bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña a mi conciencia. Esto era posible porque este hombre de Dios tenía su conciencia abierta y eso le permitía mantenerse comunicado con Dios para que su Señor le pudiera hacer saber su voluntad. Una condición indispensable para que esto pudiera seguir ocurriendo y que la conciencia de este hombre de Dios permaneciera abierta era la solicitud que tenía en obedecer o guardar los mandamientos de Dios. Nadie perdería su tiempo en dejarle mensajes a alguien que no los recibe ni los responde, puesto que esta es la típica actitud de la persona que no le interesan dichos mensajes. Existen cristianos a los que no les interesa lo que Dios pueda pedirles, solo le dan importancia y están interesados en que Dios responda a sus necesidades, para ellos más importante que la voluntad de Dios. Este tipo de comunicaciones pronto se verán resentidas y frustradas, y se terminará rompiendo la comunicación. Luego vienen los lamentos de aquellos que dicen: a mí Dios no me escucha. Es el tiempo de examinarnos a nosotros mismos para saber si nosotros le escuchamos a Dios y, en tal caso, si respondemos a sus requerimientos. Y aún más, ¿con qué celeridad o retardo lo hacemos? El apóstol Pablo, escribiendo a los hermanos en la ciudad de Éfeso acerca de la actitud correcta de un buen hijo de Dios, les dice en el capítulo 4, los versículos 1 al 3 lo siguiente: yo, pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad
y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. En este pasaje, el apóstol relaciona directamente la solicitud en la actitud con la dignidad del hombre llamado por Dios. Como es digno, dice el apóstol, os ruego que andéis como es digno. Por lo que podríamos decir que quien no ponga solicitud en lo que hace, y en este caso específico en guardar los mandamientos de Dios, atenta contra su propia dignidad, para luego quedar preso de la culpa. La indiferencia o desaprensión y aún el retardo o postergación en cumplir lo que Dios me demanda está marcando en mí una actitud de muy poco interés en lo que es la voluntad de Dios para conmigo. No pretendamos, pues, que Dios se interese por nuestros problemas, puesto que el reino de los cielos está regido por el principio de que más bienaventurada cosa es dar que recibir. Jesucristo mismo enseñó acerca de este principio diciendo en en San Lucas, el capítulo 6, versículo 38, lo siguiente, dice, dad y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, pues con la misma medida que medís, os volverán a medir. Dios no hace acepción de personas, establece principios que quien los incorpore a sus actitudes tendrá como consecuencia el resultado de vivir de acuerdo a sus actitudes incorporadas. Uno de esos principios es el dar, en el que Él mismo dio el mayor ejemplo, dándonos a su Hijo en rescate por cada uno de nosotros. El otro gran principio es el oír, y en ese sentido, Él mismo buscó su criatura desde el día mismo en que ésta se apartó desobedeciendo su mandato, y por esta razón en el libro de Génesis, el capítulo 3, los versículos 8 y 9, dicen, y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Dichoso el salmista que no solo se presentó cada día delante de Dios para revisar sus actitudes, sino que además se apresuró, no se tardó en guardar sus mandamientos. Muchísimas gracias y rogamos a Dios que su Espíritu nos permita incorporar estas actitudes que este gran hombre de Dios tenía y alcanzó un nivel de santidad maravilloso. Dios le bendiga, gracias. Amén.